¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy en nuestro debate hablaremos de la segunda jornada de huelga de las monitoras de comedor en Aragón. Analizaremos con nuestros invitados las consecuencias de esta protesta y la polémica sobre los servicios mínimos. Hablaremos también del caso Pallerol sobre la financiación ilegal de Unión Democrática de Cataluña. Para ello nos acompañan esta noche aquí en nuestro debate Jorge Azcón, concejal del PP en el Ayuntamiento. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches, María. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Franco, del PAR. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, esa huelga de las monitoras del comedor. Hoy ha sido la segunda jornada de esta huelga y ha tenido un seguimiento de casi el 100%. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado ya unos servicios mínimos que pasarán a adoptarse ya en los días posteriores, en estos próximos días, a pesar de, después de que la reunión de ayer no fuera fructífera en estos términos entre administración, empresa y trabajadores. Bueno, ¿cómo valoráis esta segunda jornada de huelga de los monitoras, sobre todo del comedor? ¿Creéis que todavía hay espacio para llegar a un acuerdo y que se suspenda esta huelga, Carlos? Debe haberlo y como lo veo, pues preocupante, muy preocupante. Como todos los conflictos que hay entre trabajadores, que en este caso pues son trabajadores que luchan por sus derechos y tienen que hacerlo y tienen derecho a hacerlo, y creo que nadie va a la huelga por deseo propio ni por gusto, sino porque pues tienen unas exigencias que tienen que hacer cumplir, y unos padres que, que son rehenes de este grupo de trabajadores y que hay 20.000 alumnos que están en esa situación. Hay que decir que son empleadas o trabajadoras de empresas privadas que trabajan para la administración, y que en otro lado hay 20.000 alumnos con padres que muchos de ellos, en caso, no tenemos la opción entre comedor o no comedor. Cuando los dos trabajan y los dos trabajan fuera de casa, pues hay que tener un servicio de comedor, sí o no. Y lo que tenemos que exigir los padres es que se encuentren, se sienten y se busque una solución. Por eso a mí me gusta lo que estoy viendo por parte de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, que se ha remangado, que se ha puesto manos a la obra, que se ha puesto a trabajar para mediar, para buscar esa solución, que es lo que hay que exigir, lo que hay que ver. Y lo que no me gusta en absoluto es ver desde la oposición que se está utilizando como un arma arrojadiza, y en el caso ya de Izquierda Unida yo creo que se ha pasado la línea roja poniendo una querella criminal a la consejera, cosa que yo creo que ha pasado pues más allá de lo que es la política. Yo creo que no aporta absolutamente nada para solucionar el conflicto, todo lo contrario, y los ciudadanos lo que tenemos que ver es quién da soluciones y quién no las da. Y ver cómo quién realmente apuesta por que tengamos un servicio de calidad, apuesta por defender el derecho de los trabajadores, que hay que tenerlo, pero al mismo tiempo que se cumplan unos mínimos. Y también hablaremos luego de por qué esos mínimos, yo creo que no sé, desde el juez se ha dicho que no hay unos mínimos, que yo tampoco lo entiendo lo tengo muy claro. Bueno, parece que sí que en un principio sí que se han dictado unos nuevos servicios mínimos y se ha acabado con esa polémica que sí que se produjo ayer con los servicios mínimos. Pascual. Evidentemente lo que plantea Carlos es absolutamente es irreprochable, es decir, que unos trabajadores tienen derecho a exigir una mejora de sus condiciones laborales, y que ese nivel de exigencia, un punto probablemente ya límite, es efectivamente ejercer el derecho de huelga, que evidentemente para empezar tiene un coste para los propios trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente en este caso, es obvio, ¿no? Que la situación es compleja porque, como casi todo este tipo de conflictos, nadie tiene toda la razón, porque tenemos unos trabajadores que reclaman una mejora de condiciones laborales en una situación complicada ya no solo desde el punto de vista general, sino también de unas empresas pues que están sufriendo una merma sustancial de los ingresos, porque han disminuido las becas de comedor, el gobierno ha disminuido las becas de comedor, porque se han reducido el número de alumnos que se quedan, porque la crisis hace que haya incluso progenitores que no están trabajando y por tanto se pueden ocupar de los niños y hay menos demanda de este tipo de servicios, y eso hace que los ingresos se hayan acotado y por tanto sea más difícil de alguna manera dar respuesta a ese tipo de reivindicaciones laborales, por más que puedan ser legítimas, ¿no? Y luego una posición del Gobierno de Aragón que efectivamente, ¿no?, tiene puntos de ambivalencia, porque sí es verdad que le toca intervenir, que menos de alguna manera, cuando además efectivamente hay padres y madres que ven claramente mermado su capacidad de conciliar la vida laboral y familiar. Pero primero se plantean unos mínimos, yo no conozco muy bien el tema, pero se plantean unos mínimos que reproducen un esquema de mínimos que ya fue rechazado incluso por el Tribunal Supremo, lo cual parece un poco absurdo, cuando menos.
plantear servicios mínimos en este tipo de circunstancias es verdad que tiene un componente de incoherencia en un mecanismo que es muy necesario y no quiero que se me entienda mal para los padres y las madres, pero con tan necesario como son otras cosas donde no se plantean servicios mínimos cuando hay una huelga, es decir que esto es la educación es lo otro, es decir, esto es un servicio complementario a la educación, necesario y a veces imprescindible, pero no deja de ser complementario, no es un elemento educativo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo urgente es que se sienten y que hablen y que traten de solucionar el problema porque efectivamente la huelga perjudica sobre todo, en este caso, no a la empresa, sino fundamentalmente a los usuarios. Debe tomar, como decía Pascual, la DGA, el Gobierno de Aragón, una mayor responsabilidad o una actitud no solo de mediadora como hasta ahora. Jorge. Pues yo creo que este es un eterno debate siempre que hay una huelga de un servicio público que es prestado por una empresa privada, ¿no? Yo conozco mucho más la situación de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza con Tutsa. Siempre pasa lo mismo. Cuando hay una huelga en el Ayuntamiento de Zaragoza, Tutsa es una empresa que presta el servicio público para el Ayuntamiento de Zaragoza. Y cuando los conductores de Tutsa se ponen en huelga, este debate siempre se produce. En el Ayuntamiento de Zaragoza siempre se ha defendido la tesis por parte del Gobierno de que el Ayuntamiento de Zaragoza no debe realizar injerencias entre la empresa Tutsa y los conductores, los sindicatos que representan a los conductores de Tutsa, que ese es un problema laboral de esa empresa, por mucho que esa empresa esté pagada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Exactamente eso es lo que está ocurriendo en el Gobierno de Aragón. Las monitoras de comedor pertenecen a las empresas que prestan el servicio de comedor en el Ayuntamiento de Zaragoza. A mí por eso me parece pues especialmente llamativa la postura de algunos partidos políticos que están dentro de la izquierda. Es decir, porque cuando ocurren estas cosas en el Ayuntamiento de Zaragoza defienden la no injerencia y sin embargo ahora en el gobierno cuando ocurre en el Gobierno de Aragón, gobernado por el Partido Popular, nada más y nada menos que lo que hacen es interponer una querella criminal cuando en una huelga que hubo en el año 2005 en condiciones no hicieron lo mismo, ¿no? El doble rasero a la hora de juzgar por determinados partidos de izquierda este tipo de situaciones es la verdad que bastante difícil de explicar. Y luego yo creo que hay una cuestión, yo creo que además es verdad, en la clase política debemos ser especialmente respetuosos con las decisiones de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia ha hecho que los servicios mínimos se revisen y que por lo tanto tengan que plantearse otros distintos y, obviamente, máximo respeto, ¿no? Pero yo creo que a la gente lo que hay que explicarle es cuáles son, en qué servicios se plantearon unos servicios mínimos del 100%, ¿no? Se plantearon servicios mínimos del 100% en educación especial. En educación especial, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando sabe lo que son los alumnos que tienen los problemas o las dificultades que tienen en educación especial y por lo tanto se plantean que el 100% en educación especial puedan estar presentes. No parece que sea no parece que la medida que toma la consejera de Educación cuando decreta el 100% de los servicios mínimos en educación especial tenga como fin boicotear la huelga de las monitoras, que por supuesto tienen todo el derecho del mundo, sino que tiene el fin fundamentalmente de defender el derecho de los alumnos de educación especial, ¿no? Y el otro caso en el que se decreta el 100% de los servicios mínimos es en el caso de aquellos escolares que tienen que utilizar obligatoriamente el transporte público, o sea, el transporte rural, en las escuelas rurales. Un niño que vive en un pueblo, que tiene que ir a la cabecera de comarca o al pueblo de al lado y que obligatoriamente tiene que quedarse a comer. Es decir, porque no puede el autobús llevarle para volver a llevarle. Entonces, o tiene la posibilidad de comer en el colegio o se queda ese día sin ir al colegio. Esos son los dos casos en los que se decretan el 100% de los servicios, ¿no? Me refiero, al final lo que es evidente es que la voluntad de diálogo que en esta ocasión, como en otras tantas hemos visto dentro de la Consejería de Educación, yo creo que es absolutamente encomiable. Bueno, en estos últimos servicios mínimos que sí que se han aprobado, sí, hay voluntad por parte de los trabajadores, han dicho que sí que van a cumplir esos servicios mínimos, con lo cual, parece que este tema de los servicios sí que se va a solucionar, aunque no esté tan claro la huelga. Bueno, es que aquí todos sabemos hasta qué punto no está regulado el derecho de huelga en este país, pero lo que está claro es que los servicios mínimos hay que cumplirlos. Es decir, te pueden parecer mal, puedes recurrir a los tribunales y puedes decir que son injustos y que los tribunales efectivamente corroboren o no corroboren tu postura, pero lo que no puedes hacer es una huelga efectivamente en la que están declarados unos servicios mínimos y no cumplirlos, porque eso excede del marco legal en el que se efectúa esa huelga, ¿no?
El problema es cuando estas cosas se convierten en este problema de enquistamiento, ¿no? Es verdad que los servicios mínimos en algunos ámbitos son entendibles desde el punto, pero aquí siempre hay un debate. Es decir, ayer en la mesa de negociación los servicios mínimos que se planteaban fuera de ese ámbito de la educación especial y del transporte rural se bajaron a la mitad de presencia, ¿no? Y los bajó la propuesta de la Administración, ¿no? que es la que tampoco se acordó y ha ido hoy al Tribunal Supremo y ha tenido que acordar, ¿no? Es decir, que si de un día a otro se podían reducir la mitad, bueno, pues había margen, cuando menos, para que la Administración adoptara una postura y se había forzado a ello por una sentencia, por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ¿no? Es verdad, es difícil para la Administración estas cosas adoptar un papel, porque en cualquiera de los dos casos te puedes llevar lo de que nos pasaba de pequeños de palo para el correo que va y viene, ¿no? Porque efectivamente el conflicto no es con la Administración. Ahora, los trabajadores, ¿dónde protestan? Delante de la Consejería, no van a protestar delante de las empresas con las cuales tienen el conflicto de carácter laboral. Y luego hay otras responsabilidades. Todavía están pendientes de pago cantidades de este concierto, de este convenio, vinculadas a ejercicios anteriores. Y esto también genera un serio problema para las empresas, que hace que sea más difícil incluso dar respuesta a las reclamaciones de los trabajadores. Y esto es una pelota que está en el gobierno. Carlos. Sí, bueno, que se diga que se va a cumplir los servicios públicos no tiene que ser noticia. Es que se diga que se va a cumplir la ley no tiene por qué ser noticia, primer punto, ¿no? Segundo punto, yo lo que también espero es que haya cierta responsabilidad, tanto por trabajadores como por parte de las empresas, como por parte de la Administración, para llegar a un acuerdo en que, aparte de esos servicios mínimos, haya, pues, ella ha dicho que hay padres que están obligados, que es que no es opcional, que es que no es una opción A, opción B, no los llevo al comedor, sino que es obligatorio que de alguna forma se resuelva ese problema. Porque si no, al final, se ha dicho también el caso de TUSA y todos conocemos otros conflictos, parece que los trabajadores que tienen esa llave de presión, pues que su huelga acarrea unas consecuencias importantes, pueden defender sus derechos, mientras que hay otros trabajadores, bueno, pues que si un día pues dejamos de ir a trabajar, el único problema que hay es que perdemos un cliente, que perdemos un negocio o que al día siguiente tenemos el doble de trabajo. Entonces parece que hay unos trabajadores que pueden defender sus derechos y otros que no lo pueden defender. Habría que ver también cómo compensar una cosa con la otra. Por eso ya es hora, yo creo que ya es hora, ya llevamos ya muchos años de democracia para que se desarrolle de verdad una ley de derecho a huelga, y es un imperativo que no entiendo que ni que un gobierno ni de un color ni de otro color se haya puesto de acuerdo para desarrollar esa ley. Bueno, estaremos pendientes si finalmente se llega a un acuerdo para paralizar, para que entre empresa, trabajadores y administración se paralice esa huelga. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, del caso Pallerols, sobre la financiación ilegal de Unión Democrática de Cataluña. Es la primera vez que un partido reconoce que ha habido fraude, que ha habido financiación ilegal para financiarse el mismo partido, y deberá devolver unos 400.000 euros. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo valoráis esta situación, este reconocimiento por parte de Unión? ¿Creéis que es suficiente con la devolución del dinero o debería de haber más responsabilidades? Jorge. Pues este tipo de cuestiones que no hay por dónde cogerla, ¿no? Es decir, es complicado defender una sola vertiente positiva de lo que ha pasado en este caso con Unión Democrática, ¿no? Porque es difícil defender que un caso como este haya tardado casi 20 años en resolverse, ¿no? Cuando tarda 20 años en resolverse, la justicia, obviamente, pase lo que pase, no es justa. Es decir, después de 20 años es muy difícil de explicar qué es lo que ha pasado en la Administración de Justicia catalana para que no hayan podido realizarse las pesquisas, las averiguaciones que hayan sido necesarias para que hubiera habido una sentencia antes, ¿no? Y luego, además, en este caso en concreto en el que hay un partido político, este tipo de cuestiones son muy negativas para la imagen de la política en general. Es verdad decir que, aunque no se pueda generalizar y sean casos, yo que estoy convencido, que puntuales, la verdad es que la gente y la opinión de la gente, cuando se habla de financiación de partidos políticos sobre una cuestión de estas, hace un daño a la imagen de la clase política que es difícilmente restituible, ¿no? Para que ese daño se compensara, al final yo creo que lo único que la gente entiende es lo que el propio líder de Unión, de Convergencia, de Unión, ha dicho, ¿no? Es decir, lo que defendió desde un principio es que si se demostraba que había habido financiación ilegal, estaría dispuesto a dimitir, y la realidad es que esa financiación ilegal se ha demostrado, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y Duran y Lleida no va a dimitir. Yo creo que se encuentra en una posición de extremada complejidad, y para ayudar a que la clase política quede algo más dignificada, lo que debería hacer es cumplir con su palabra. ¿Debería entonces dimitir Duran y Lleida?
A mí me parece que detrás de cualquier mecanismo de financiación ilícita de un partido político o de otro tipo de organización, pero desde luego un partido político y sobre todo por ese componente ejemplificador del que hablaba Jorge, tiene que haber responsabilidades políticas. Es decir, yo lo siento, pero lo de pedir perdón, ya sé que empezó el rey y que ya se empezaba a poner de moda, pero es que no basta. Es decir, pedir perdón en política es asumir la responsabilidad y es efectivamente, y sobre todo cuando además esa responsabilidad la has hecho pública. Es decir, si se demuestra que ha habido una financiación ilegal del partido, yo asumiré la responsabilidad. Es verdad que lo dije hace 12 años y ahora resulta que me han pillado con el carrito del helado. Pues mira, esto es lo que hay. Es decir, asume responsabilidades porque efectivamente es lo mínimo que necesita la ciudadanía para empezar a creer un poco en esta clase política, ¿no? Y luego, bueno, pues esto habla efectivamente de una dinámica en la que a mí, efectivamente, una justicia que llega tarde no es justicia. Pero ya me gustaría que todos los procesos judiciales que están abiertos en este país vinculados a financiación ilícita de los partidos políticos acabaran y por lo menos acabaran con un reconocimiento, ¿vale?, de una situación que ahora mismo no se quiere reconocer. Y estamos hablando de, lo tengo que decir, de la inmensa mayoría de los partidos políticos que están representados en las diferentes cámaras, tanto de ámbito estatal como de ámbito territorial. Y es un problema serio porque efectivamente genera una perspectiva de opacidad, de mecanismos perversos de financiación de la clase política que hacen que se genere una visión para mí muy negativa de lo que tiene que ser la política. Y una vez lo hemos dicho en esta mesa, es decir, la política tiene que ser, es trabajar para el bien común de todos y la gente no deja de dársele argumentos para que piensen que en la política la gente va para choricear, hablando claro, ¿no? Y esto hay que cortarlo, porque si no, efectivamente hay un descrédito absoluto del sistema. Y por esa línea, cualquiera de los caminos que se puedan tomar son malos para este país. Carlos. Sí, pues coincido un poco más o menos con lo que se ha dicho. Y también lo dice el fiscal general del Estado, ¿no?, que es excesivo, es escandaloso, es inasumible que se haya tardado 20 años para tomar una resolución que yo no sé, muy complicado tiene que ser para que le cueste a alguien más de un mes, 2 meses, 3 meses ver lo que realmente ha pasado y otro mes o 2 meses para tomar una solución. No entiendo lo que tiene que pasar para que pasen 20 años. Ocurre lo mismo con los bienes de Sigena, que llevan 10 años en el Supremo y que se sigue pues, diciendo si pertenecen a unos a otros, pertenecen a quien sea, pero que lo digan ya. No puede ser que la justicia vaya así. Y no es un problema de los jueces, que hay excelentes profesionales, yo creo que es un problema de recursos, pero sobre todo es un problema de gestión que hay que cambiar. Lo que no puede ser es que se intente solucionar de un plumazo diciendo que perdón y haciendo la devolución. Yo creo que tiene que haber responsabilidades mucho mayores y que tiene que haber dimisiones y que no haya duda en ningún momento de que haya trato a favor. Y luego un hecho que hay que meditar, es decir, esta coincidencia de unión ahora con sus problemas de convergencia hace tan solo unas semanas, que veíamos que salía también más diciendo que era normal, que él tenía unas cuentas en Suiza y que eso lo veía como muy normal. Yo es que no conozco a nadie que tenga cuentas en Suiza. No, el anormal igual soy yo, pero es que no conozco a nadie. Y este lo veía como algo muy normal. Esta subida al monte de convergencia y unión hacia la independencia, no sé si tiene que ver o no con estas cosas que están pasando, si quiere que sea una cortina de humo, como ocurría en otros sitios, y realmente pues, todo esto lo está generando, y ahí coincido con Jorge, es una desafección, o más desafección todavía si cabe, hacia una clase política y decir todos son iguales cuando creo que no es así. ¿Puede afectar, creéis, a la coalición o a su compañera de coalición, a Convergencia, esta situación con Durán y Lleida y su partido? Pues yo creo que no, yo creo que no, es decir, porque Convergencia y Unión bastante tiene que callar, ¿no? Es que el problema está en que, es verdad, oye, yo tampoco conozco a gente que tenga cuentas en Suiza y comparto la opinión, no es normal tener cuentas en Suiza, ¿no? Pero lo que está pasando en la política catalana es una huida hacia adelante que es difícil de explicar, no, es imposible. Es decir, Convergencia y Unión, ¿cómo va a exigir a su socio de gobierno, a Unión, responsabilidades si hace 2 días ha estado envuelta en una polémica que todavía no han resuelto? Es más, la polémica de Convergencia y Unión es una polémica de dimensiones infinitamente mayores que la que se acaba de cerrar de Unión Democrática, ¿no? Y por lo tanto, lo que parece bastante evidente es que van a taparse entre ellos, ¿no? La sensación es esa, es decir, la sensación es que la política catalana, desde el famoso 3% de Pasqual Maragall y de que aquello quedara absolutamente nada, ha entrado en una deriva en todas estas cuestiones que yo creo que se intenta tapar
con banderas y con otro tipo de sentimientos, pero los problemas que tiene la política catalana son bastante más profundos que todo eso. Ayer, precisamente, ¿no?, veíamos al presidente Mas junto con el príncipe y el presidente Rajoy inaugurando ese AVE hacia Francia allí en Cataluña, en el que, bueno, se pudo ver quizá esta diferencia y estas políticas catalanas que comentaba Jorge. Hombre, ayer vimos al señor Rajoy y al señor Mas metidos, unidos y subidos al mismo tren, pero desgraciadamente fue demasiado coyuntural y muy vinculado simplemente a una inauguración de una infraestructura, ¿no? Ya nos gustaría que esa metáfora ahora se empezara a convertir en otra cosa, ¿no? Yo, además, es curioso porque ves las imágenes en televisión y algunas de las fotografías y trasladan un lenguaje no verbal de, bueno, pues de dificultad de entendimiento, de dificultad de diálogo y de entrar de alguna manera a un ejercicio que para mí es imprescindible y es un ejercicio de hablar, ¿no? Es decir, la política tiene muchas cosas, pero una de ellas es hablar, es convencer, es convencer, es buscar el beneficio común, ¿no? Y yo sigo pensando que tiene que haber un ejercicio de seducción mutua que desgraciadamente algunos de sus protagonistas o algunos de sus adláteres, de los que tienen alrededor, no tienen ninguna ganas de que se produzca, pero por el ejercicio del enfrentamiento vamos a pocos sitios. Es verdad que desgraciadamente en Cataluña hay un porcentaje, ha habido siempre desde hace mucho tiempo, un porcentaje pequeño, minoritario, de gente que estaba a favor de la independencia, que se ha incrementado por una cuestión de puro pragmatismo, en el que a la gente la han convencido diciendo es que nos viene mejor estar fuera, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que romper esa dinámica, es decir, hay que convencer, hay que seducir con ejercicios como el de ayer, en el que se demuestra que una infraestructura común, una infraestructura compartida, una inversión del Estado de todos, en este caso en una comunidad autónoma como Cataluña, es beneficiosa y se puede hacer gracias a que somos un país que tiene una dinámica económica que no es la de un país pequeño y un país minorizado, ¿no? Pero ese ejercicio yo creo que, bueno, pues con determinadas declaraciones, con determinados posicionamientos de un lado y del otro, se hace muy difícil incluso el de que la propia ciudadanía, bueno, pues pase como en otros ámbitos donde efectivamente es capaz de decir, oye, a ver, que esta decisión igual hay que pensarla más despacio, ¿no? Y no adherirse efectivamente con un modelo de me pongo a la bandera, me envuelvo en ella y empiezo a correr aunque no vea hacia dónde, ¿no? Oye, nos queda poquito tiempo, pero antes de terminar sí que me gustaría que valorásemos rápidamente esa decisión de más de 300 directivos sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid que han decidido dimitir en protesta por el plan de privatización o de externalización de servicios que va a llevar a cabo la Comunidad Autónoma de Madrid. Y te lo pregunto a ti, Pascual, en primer lugar, por ser también médico, para que nos cuentes un poquito cómo ves esa situación. A ver, yo creo que demuestra claramente efectivamente una desafección de un colectivo muy importante de profesionales sanitarios que están viendo con seria preocupación una propuesta que se ha puesto encima de la mesa, pero que no tiene por detrás ni un plan suficientemente desarrollado que explique en qué consiste lo que quiere hacer la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario, con la externalización de la gestión sanitaria de determinados centros, ni además que ha involucrado y ha tratado de seducir y de convencer y de ganar de alguna manera para esa propuesta a las propias organizaciones profesionales, a las sociedades científicas, a los sindicatos, etcétera, ¿no? Y por tanto se está produciendo una situación de enquistamiento en una realidad que nuevamente, como casi siempre que hablamos de un conflicto de este tipo, pues nunca tiene la razón ni un lado ni el otro. Es decir, la comunidad autónoma está buscando mecanismos de gestión de lo sanitario que permitan gastar menos dinero y tiene de alguna manera en la mano ejemplos de cómo otros ámbitos sanitarios, otras áreas sanitarias de la propia comunidad autónoma, gestionados por este modelo, al menos a corto plazo han resultado más eficientes, pero de alguna manera no está haciendo un ejercicio de reflexión, de involucración de los profesionales, de los expertos, de los usuarios, de participación ciudadana, de debate, de tomar medidas poco a poco, de valorar qué impacto tienen, sino que esto es una huida hacia adelante también. Una huida hacia adelante, además, que no deja de ser una especie de renuncia por parte de los gestores de lo público a gestionar con las herramientas de lo público. Porque de alguna manera esto es decir, miren, nuestros mecanismos son tan poco flexibles, tan rígidos, con tan poca capacidad de maniobra con el personal, con tan poca capacidad de maniobra con los presupuestos, que preferimos que nos lo haga desde el lado de lo privado y que las cosas se hagan de otra manera. Y por otro lado, también es verdad que detrás de esa bandera y de esa pancarta de la sanidad pública hay una defensa de intereses de carácter corporativista, de miedo al cambio, a perder el statu quo, a perder condiciones laborales, a perder una situación de alguna manera que este cambio abre esas oportunidades, ¿no? Es una huida hacia adelante, como dice Pascual, por ambas partes. Jorge, ¿o no? Pues yo creo que ha explicado una parte muy importante de lo que hay, ¿no? También del miedo al cambio. Es decir, yo la sensación que tengo es que hay mucho miedo al cambio y luego hay que reconocerlo, yo no conozco en gran profundidad Aragón
como en otras tantas cuestiones, no es una comunidad en la que este problema exista. Es decir, no hay un problema... De momento. De momento. De Sí, momento. de Pero momento. probablemente, es decir, yo de momento no reconozco suficiente inteligencia como para que esto sea un plan, pero sí que creo que es una dinámica en la que están otras comunidades gobernadas por el PP, empezó Valencia, está Madrid, Castilla-La Mancha lo ha propuesto, La Rioja ha propuesto también algunas propuestas y cabe la opción de que mañana el Hospital del Cañete se construya con este modelo. Vamos hacia esa línea. Por lo que me han contado, es decir, los datos que tengo, es que una de las comunidades autónomas en las que mayor gestión privada hay de la sanidad es la andaluza. Es decir, sí, bueno, yo te digo que en Andalucía lo que hay, yo te digo que en Andalucía lo que hay el dato es, que yo tengo es que el 54% de los hospitales en Andalucía se gestiona con gestión privada. El 76% de las residencias de mayores se gestionan de forma privada. Si cuentas y camas, otro tanto por en ciento vez de centros, a ver, el 54 no. Pero la realidad, pero déjame que te cuente. Jorge, si yo no, la actividad asistencial es lo que hay que medir y la actividad asistencial se hace en lo público. Os recuerdo que queda poquito tiempo, Jorge, y después Carlos. Pues será un tanto por ciento menor. Es decir, muy sustancialmente menor. Si yo no voy a decir, le gustaría el sector privado. Ni una sola manifestación ha habido en Andalucía porque no hay personal haya transferido. Una gestión privada de hospitales. ¿No? Yo, por lo tanto, lo que creo es que hay una parte muy importante, obviamente, que no está mal, es decir, hay una parte muy importante de debate político dentro de lo que es debate político, de partidismo, dentro de lo que es el debate. Por supuesto, de la esto es una opción ideológica, esto tiene un componente ideológico, de poner en manos de lo privado y de la empresa la gestión de lo público. De lo que hay puesto encima de la mesa. Y sobre todo, yo creo con sinceridad, es decir, al final de lo que estamos hablando es de hacer reformas para que esto siga funcionando. Es decir, lo que está claro es que si las reformas no se hacen, si como tú bien decías antes, Pascual, hay miedo a cambiar el status quo dentro de la sanidad privada, es decir, decías, oye, y lo que se hace es confiar en la privada porque va a haber más narices de hacerlo de lo que no es de lo público. Pues mira, no lo sé, pero lo que sí que sabemos es que si esto continúa así, lo que hacemos es cargarnos el chiringuito completo. Bueno, rápidamente, Carlos, porque se nos acaba el tiempo. Que existe un problema, o sea, cuando hay 320 directivos que dimiten de 137 centros, es que hay un problema, no se puede negar. Lo que tampoco se puede hacer demagogia con el mismo. Y que hay que mantener este sistema para mantener este sistema del estado de bienestar, este sistema sanitario, hay que explorar sistemas de colaboración, y no hay ni que tener ningún miedo en explorar sistemas de colaboración público y privada, es así. Lo que no podemos en ningún momento es, uno, ni bajar la calidad del servicio, ni dos, que nadie se quede fuera. Y cumpliendo esos dos requisitos, todo lo demás está abierto. Y lo que no hay que tener ni miedos, ni hay que tener ningún fantasma a que, bueno, pues que haya otros sistemas de gestión que sean mejores, son más eficientes, siempre y cuando no se baje la calidad a los ciudadanos y siempre y cuando ningún ciudadano quede fuera del sistema. Bueno, con estas últimas reflexiones nos vamos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana, como siempre. Buenas noches. Muy bien.